Hola, somos el grupo número 6 y nos toca exponer la comparación que existe entre el derecho de las obligaciones, cómo fue evolucionando y el contrato comparando con el actual Código Civil. Derecho de las obligaciones. El derecho de las obligaciones en el derecho romano era considerada como un vínculo estrictamente personal que se acordaba entre el acreedor, que éste tenía poderes efectivos sobre la persona quien era el deudor. Las instituciones de Justiniano definieron así la obligación, que es un lazo jurídico en virtud al cual estamos ligados a pagar conforme al derecho de nuestra ciudad. Al igual que otros conceptos romanos, la obligación sufrió transformaciones a lo largo de su vida jurídica y por ello su evolución es posible seguirla en las distintas etapas. Han aparecido nuevas formas como los contratos de seguro, los contratos colectivos, los contratos de edición y los contratos de representación. La teoría de la extinción de las obligaciones muestra herramientas y conceptos jurídicos que no han cambiado significativamente, pero sí han surgido nuevas formas de las obligaciones, pero que ya se suman también a las tradicionales. La evolución del derecho de las obligaciones con respecto al derecho romano se ha producido en tres aspectos fundamentales: la citación del deudor, la compensación del vínculo obligacional y el espíritu del derecho de las obligaciones. Han aparecido nuevas fuentes de obligaciones, como por ejemplo la voluntad unilateral, el enriquecimiento sin causa y otras más. Y dentro de la fuente contractual se advierten nuevas figuras: el contrato de seguro de edición y el contrato de negocios financieros, como la tarjeta de crédito documentario, y se han producido también cambios en cuanto a la transimibilidad de las obligaciones, pero con todo el legado romano. Derecho de las obligaciones según el Código Civil. Las obligaciones se encuentran reguladas en los artículos 1088 y 1230 del Código Civil y se pueden definir como el vínculo jurídico por el cual las partes deudora y acreedora quedan ligadas, ya que la parte deudora debe cumplir con una prestación de objeto de la obligación. Sirven para satisfacer el interés del acreedor mediante la obtención de bienes o servicios debido al cumplimiento del deudor de la prestación que se va a dar. Por tanto, los sujetos de la obligación son el acreedor. Puede exigir una conducta determinada por parte del deudor y el deudor debe cumplir con la conducta prevista en el origen de la obligación. El objeto de la obligación es la prestación prometida, es decir, aquello a lo que el deudor está obligado y el acreedor tiene derechos de exigir. Cumple con los requisitos de posibilidad, licitud, determinación y patrimonialidad. Elementos de la obligación. En el derecho romano, cuando una persona era obligada a pagar en plazo determinado, se empleaba una formalidad llamada nexum, en virtud de la cual se entregaba en garantía el cuerpo del deudor. El hombre libre se constituía en garantía de una deuda propia o ajena. Eran sus bienes. En caso de incumplimiento podían usarlo como esclavo o venderlo, o en caso de varios acreedores matarlo y repartir sus pedazos. En Roma la situación del deudor era muy desfavorable. Con el correr del tiempo, esta dura solución fue disminuyendo poco a poco. Elementos de la obligación y cómo fue su evolución. Actualmente la situación es mucho más favorable para el deudor. Está prohibida la prisión por deudas entre particulares. El Código Civil boliviano no da un verdadero concepto del contrato. El artículo 550 solo brinda una noción indicada que hay un contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para construir, modificar o extinguir entre una relación jurídica la cual
La legislación española se refiere únicamente al nacimiento del contrato y dice: el contrato existe desde una o varias personas consciente a las obligaciones, el respeto de una a otra, a dar alguna cosa o prende algún servicio, pero indirectamente se presta al texto que el Código Civil boliviano acepta la concepción intermediaria en el Código español. El contrato es una convención por la cual una o más personas se obligan a sí mismas a varias cosas. Es necesario señalar que el lenguaje corriente se utiliza como el sinónimo del contrato dos términos, el acto jurídico, convención. Por ello es necesario establecer que cada palabra tiene un sentido técnico, precio, acto jurídico en la manifestación, voluntad, tenga un fin productivo, efecto jurídico, modificar una situación jurídica es necesario, voluntades de una veces unilaterales. La convención es un acuerdo de voluntades que case sobre un negocio jurídico que tendrá un objeto creado, modificado, extinguido, algún derecho distinto. El producto efectivo, es decir, que las reglas de los derechos, las partes constituyentes, el género o el respeto de los contratos. El contrato se aplica a todo acuerdo de voluntades reconocido por el derecho civil dirigido a crear obligaciones civilmente extinguidas en el contrato, en la cual la convención tiene una denominación especial de compraventa, la localización y su efecto, una causa civil obligatoria, como sería el ejemplo de las transmisiones de la propiedad y causas en el derecho sancionado con una acción. En el pacto se refiere a la convención, ya que se refiere a aquellas relaciones de carácter de acción, ya que solamente tendrán excepciones con el paso del tiempo. El pacto se fue asimilando al contrato al otorgar acciones para extinguir su cumplimiento. Elementos esenciales del contrato. Para que el contrato exista debe tener ciertos requisitos, según el Código Civil establecido del artículo 1261. Lo siguiente: el consentimiento de los contratantes, el objeto cierto que sea materia del contrato, la causa y las obligaciones establecidas. La capacidad. La capacidad para el contrato constituye en el primero de los siguientes elementos. De todo contrato solo puede ser contratado aquello que requiere la ley estimulada. El consentimiento. El consentimiento se refiere a la voluntad de las partes para querer celebrar el contrato según el artículo 1262 del Código Civil. Es el concurso de ofrendas y la operación sobre la cosa o alguna construcción del contrato. Para que sea válida el consentimiento ha de ser prestado por liberar personas capacidades a un mutuo préstamo. El objeto del contrato se ha sido posible elegido y determinado sin necesidad de un nuevo acuerdo entre partes. En esta parte, los servicios de condiciones deben seguir alguna de las partes, ambas según la financiación. Causa, mientras que el objeto responda a aquello que se debe, la causa, el hecho que se explica por qué se debe, es decir, jurídicamente la creación de obligaciones por voluntad de las partes. No se debe confundir la causa con los motivos que tuviesen los contratantes para celebrar el contrato, pues la causa es siempre la misma, mientras que el motivo son válidos. La causa ha sido existente, verdadera y legada. Para que un contrato exista tiene que tener los siguientes requisitos: la pluralidad entre partes, declaración de voluntades, las reglas de derechos entre partes. La pluralización entre partes, es decir, deben concurrir personas de distintas capacidades de emitir una declaración de voluntades de un acontecimiento, un resultado de forma de declaratoria de voluntades propias. Declaración de voluntades es una composición de voluntades en la que la persona se interviene de contrapuestos, se pone un acuerdo para regular sus derechos. Los términos entre partes. Si no se permite conceder una finalidad, no hay contrato. Contratos verbis.
y la comparación entre el derecho romano y el derecho civil. Como primera clase, la estipulación en el derecho romano. Este era unilateral, ya que solo una persona es la que obliga. Está basado en palabras. La estipulación se daba entre dos partes sin meter terceros. Mientras que en comparación con la estipulación del derecho civil, estas por lo contrario llegan a ser unilaterales y bilaterales en ciertos casos, es decir, que ya dos partes son las que obligan. Aquí la estipulación ya se da en terceros. Ahora bien, como segunda clase del contrato verbis, la dictio dotis en el derecho romano. La dote era el conjunto de bienes o cosas particulares que la mujer u otra persona a nombre de ella entrega al marido, con la finalidad de sostener las cargas del matrimonio. Es decir, la dote surge del matrimonio. A comparación con la dictio dotis en el derecho civil, ya en la actualidad la dote no se utiliza como tal. Ahora es el matrimonio, la pareja quien crea su propio patrimonio para la sostenibilidad del matrimonio. Ahora bien, la dictio dotis en el derecho romano, la disolución del matrimonio. El contrato se distingue cuando una vez contraído el matrimonio deciden divorciarse. El juez ve quién de las partes se queda con los bienes otorgados en la dote. Mientras que en comparación con la actualidad, en cambio, la pareja decide divorciarse. Los bienes adquiridos fuera y dentro del matrimonio se dividen entre los dos, solo y cuando hayan tenido justas nupcias con bienes mancomunados. De lo contrario, los bienes fuera del matrimonio se quedan para el que lo adquirió y los bienes dentro del matrimonio se dividen entre dos, ya que no se casaron con bienes mancomunados. Ahora bien, la comparación entre la restitución y los bienes mancomunados. En el derecho romano, la dote siempre estuvo unida a la restitución. Podía ser adquirida por la acción ex stipulatu, la cual era aplicada siempre y cuando se hubiese estipulado la restitución en el momento de la creación del contrato. Mientras que en el derecho civil en la actualidad, ahora de igual manera se tiene que estipular en el momento del registro si quieren o no bienes mancomunados para que así los bienes sean compartidos o no. Ahora bien, ¿en qué manos se queda cuando el matrimonio se disuelve por muerte? En el derecho romano, cuando el matrimonio terminó por la muerte de la mujer, la dote pasaba a manos del marido o del padre quien hubiese sido tutor de ésta, mientras si muere el marido, automáticamente la dote pasa a manos de la mujer. Mientras que en comparación con la actualidad, en cambio ahora, si se muere la mujer, los bienes pasan a manos del marido, o por lo contrario, si muere la mujer, el marido obtiene todos los bienes automáticamente. Como tercera clase del contrato verbis tenemos el jus-jurandum liberti, en el derecho romano y en el derecho civil. En el derecho romano, este consistía en la obligación de liberar al esclavo, y una vez que esté en condición de liberto, se le obliga a prestar servicios al patrono. En cambio, ahora en la actualidad, las cosas cambiaron y el contrato ya no se utiliza y ya no existe como tal, ya que son tiempos distintos y ya no hay esclavos o patrones a quien servir por habernos liberado. Los contratos literis son aquellos que solo se perfeccionan por medio de la escritura. Hay tres tipos: nómina transcripticia, quirógrafa y síngrafa. Y su objeto solo podía ser sumas de dinero, ya que se las escribía en un libro de contabilidad. Nómina transcripticia. Esta costumbre nace de los paterfamilias de registrar en un libro de contabilidad llamado Codex las entradas acceptum y salidas expensum.
sirvieron para transformar una obligación preexistente en otra obligación. Hay dos diferentes clases, que son la nómina transcripticia are in personam de cosa a persona y la nómina transcripticia a persona in personam de persona a persona. Las características son formales, unilaterales y de derecho estricto. Los contratos literis consistía en una inscripción que el acreedor hacía en su libro de contabilidad con el consentimiento del deudor. Damos un ejemplo de contrato literis de tipo quirógrafo. Ticio, ¿me prestas 1000 monedas de oro? Sí, Mebio, ¿cómo te comprometes en pagarme? Podemos hacer un contrato literis de tipo quirógrafo, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Aquí tienes el documento donde consta que te pagaré en 1 año las monedas de oro. Sí, aquí tienes las monedas. Con este ejemplo se produce un contrato de tipo quirógrafo, donde el documento se queda con el acreedor como prueba del negocio que se realizó entre las dos partes. Comparando los contratos con la legislación boliviana, también están aquellos que se celebran por escrito, ya sea por documento público o privado. Estos contratos pueden ser de venta, préstamo, donación, hipotecas, contratos de sociedad, transacción y otros contratos señalados por la ley. Estos contratos se caracterizan por su forma constitutiva, donde la ley establece que estos contratos sean hechos por escrito. Bueno, continuando con la explicación del video, vamos a pasar a hacer una comparación de los contratos reales, de cómo, si hubo alguna modificación de los contratos reales en la época romana, del derecho romano, con el Código Civil boliviano actual. Y vamos a ver si ha existido alguna modificación. Podemos ver que dentro del contrato real de la antigua Roma, dentro del derecho romano, bastaba con la entrega de la cosa como tal de una parte hacia la otra parte para que se pueda dar efectivo dicho contrato real. Vemos que en el actual Código Civil de Bolivia también no existió mucha modificación en este sentido. ¿Por qué? Porque nos indica que debe existir el acuerdo de ambas partes y que se debe entregar la cosa como tal o el objeto, en este caso, como en la antigua Roma, en el derecho romano, podía ser un bien mueble, inmueble, podría ser o objetos o cosas consumibles, no consumibles, prendas, etcétera, que se iban entregando. Y en la actualidad también se toma en cuenta estos objetos. Entonces podemos ver que no existió mucha modificación en cuanto a los contratos reales. A continuación vamos a pasar a comparar el contrato mutuo, el contrato comodato, el contrato de depósito, el contrato de prenda. La comparación que vamos a realizar es la misma, que viene siendo cómo era en el derecho romano y cómo es en la actualidad, si ha surgido o no modificaciones dentro de nuestro Código Civil boliviano. A continuación pasamos a explicar dichos contratos. Bueno, continuando con la explicación del contrato mutuo, vemos que en la antigua Roma, el derecho romano, se trataba de un préstamo de consumo o de cosas consumibles que el mutuante entregaba al mutuario. Obviamente con el fin de que la persona que está recibiendo dichas cosas devuelva tanto en calidad, en género y en cantidad y en el momento, en el día que se ha acordado, dicho objeto o dichas cosas consumibles. Vemos que en el actual
en el actual Código Civil de Bolivia, en el artículo 895, se dice, ¿no?, que el mutuo, o sea, el contrato mutuo, es el préstamo de cosas fungibles que el mutuario está obligado a devolver al mutuante en cosas de igual género, cantidad y calidad. Vemos por lo cual que no ha existido modificación alguna en este contrato como tal y se sigue manteniendo las características principales que existía dentro del derecho romano. Continuando con la comparación del contrato de comodato, de cómo era del derecho romano y cómo es en el actual Código Civil de Bolivia, podemos ver que en el derecho romano era una persona que era la acomodante, que entregaba a otra, que era el comodatario, una cosa corporal, quiere decir mueble o inmueble, ¿no?, que no eran fungibles. Esa era la diferencia, ¿no?, que existe entre el anterior contrato, para que se usara y se las restituyera en su misma individualidad y se le devolviese en la época convenida. En el actual Código Civil de Bolivia podemos ver que en el artículo 880 del carácter y gratuidad del comodato existen dos párrafos. 1. El comodato es el préstamo de cosas no fungibles, muebles y inmuebles, indica. 2. Este contrato es esencialmente gratuito. Entonces, podemos ver que tampoco ha existido modificación alguna porque se siguen manteniendo las características de dicho contrato. Continuamos con el contrato de depósito y vemos que en el antiguo derecho romano se suponía que era el depósito por el cual una persona, o sea, el depositante, entregaba a una cosa a otra persona que era el depositario y que se obligaba gratuitamente a guardarla y a devolverla al primer requerimiento. Entonces, más que todo, se quedaba como un... en la actualidad podemos ver que podemos poner el ejemplo de la guardarropía, ¿no?, que existe en las terminales y en los aeropuertos de nuestro país. Pero vamos a ver cómo si es que ha habido o no ha habido cambio dentro del Código Civil boliviano. Dentro del artículo 838 dice, primero, que el depósito es el contrato por el cual el depositario recibe una cosa ajena con la obligación de guardarla, custodiarla y devolverla al depositante. 2. En cuanto el depósito es regular, se estará a lo dispuesto por el artículo 862. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos que no ha habido mucha modificación en cuanto a este tipo de contrato, por lo que podemos decir que se ha ido manteniendo, ¿no?, salvo algunas especificaciones que ya van particularmente con el Código Civil boliviano. Bueno, continuando con los contratos reales, vamos a pasar a explicar el contrato de prenda, que en el derecho romano se decía que era un contrato de accesorio, por medio del cual el deudor entregaba a su acreedor una cosa determinada con el que se garantizaba el crédito. Es decir, que le daba esa garantía hasta que se pague la deuda que se tenía. Podemos ver que en la actualidad, dentro del Código de Comercio, en el artículo 878, se menciona dicho contrato de prenda, que está constituido la prenda, que indica que el acreedor tiene el conocimiento de que la cosa dada en prenda es ajena, por lo cual tiene el derecho de exigir al deudor otra garantía suficiente o el inmediato pago de la deuda. Entonces aquí es como que va dando más valor a la persona que tiene que recibir el pago de la deuda para que se pueda garantizar dicho bien. Vemos que no ha existido mucha modificación y que se siguen manteniendo las características principales de dicho contrato que existía en el derecho romano. Con esto concluimos la presentación de nuestro video. Muchas gracias por su atención.